le voy a pedir al equipo que nos grabe para antes de dar la bienvenida a la siguiente mesa puesta por el queridísimo Manuel Hernández Borbolla y el doctor Eduardo Sabugal, quien seguramente tendrá algo que decirnos sobre la participación de Esteban Arce en la UAP. Él es catedrático del La Ibero, pero me imagino que tendrá alguna idea sobre esto de este participante, este hombre tan cercano a la ultraderecha mexicana en una universidad poblana, que es verdaderamente indignante el planteamiento. Antes de ir con eso, tenemos un tema sobre la mesa, el tema de Enrique Alfaro, supuestamente dejando Movimiento Ciudadano, asegurando que pues no le entiende ya, que hay errores gravísimos, que se va en uno de los típicos berrinches de ese hombre tan autoritario, tan tiránico, que desafortunadamente gobierna Jalisco en una de las más largas noches de ese estado. Y ya hubo una respuesta por parte del gerente de esa empresa llamada Movimiento Ciudadano. Yo creo que es una empresa, así le decimos Vicente y yo, la empresa Movimiento Ciudadano. Ya Dante Delgado respondió en sus redes sociales esto que le está poniendo don David a continuación. Vamos con la primera parte nada más. Dice: el 2024 nos va a poner a prueba a todas y todos. Sobre las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quiero decir que tenemos que respetar la pluralidad y por lo tanto su decisión personal. El gobernador ya se había pronunciado al respecto y lo respeto. La realidad, y bueno, dice, el único desacuerdo que hemos tenido, si quieres vamos a con eso, Donday, pero el único desacuerdo que hemos tenido fue en el tema de la Universidad de Guadalajara. No fui partidario de descalificar la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. No sé si eso generó alguna circunstancia especial, pero ese es el único punto de divergencia que ha existido. Jalisco siempre ha estado en la toma de decisiones. Jalisco ocupa la presidencia del Consejo Nacional y la coordinación del grupo parlamentario en el Senado, y a petición de Jalisco, hoy tenemos una mesa de diálogo para seguir construyendo juntos. Lo que tengo claro es que Movimiento Ciudadano está por encima de las decisiones personales y que, insisto, esto nos va a poner a prueba a todas y a todos. Un muy diplomático Dante Delgado, que pues no habla así en persona, ¿no? En persona le grita a la gente, se enoja y hace planteamientos muy, muy adversos, pero ahora supuestamente respeta la decisión de un Enrique Alfaro que con todo se encabrona. Y con esto, saludo a nuestros compañeros, le pido al equipo que nos grabe para saludar al queridísimo periodista Manuel Hernández Borbolla. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué dices? Hola, hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo te va? Pues aquí ya listos para comentar algunos temas junto con el buen Eduardo. Así es, también saludo con mucho gusto al doctor Eduardo Sabugal. Doctor, ¿cómo te va? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Toño? Un gustazo, como siempre, estar aquí contigo, con Manuel y con toda la audiencia. Pues, ¿qué les parece? Comenzamos con el tema Jalisco. Jalisco, desafortunadamente, y yo sé que tú te encuentras, Manuel, ahí en Jalisco, ¿no? Si no me equivoco. Sí, No, no, no estás tú ahí en Jalisco, bueno, ya me no, yo equivoco. soy chilango de acá de la Ciudad de México. Pensé que estabas tú ahí en Jalisco, pero te ofrezco disculpas. Pero bueno, estás al tanto de la circunstancia que existe en ese estado, de esa larga noche que se vive, no solamente, y eso es decir mucho, por la inseguridad, por la violencia, por las desapariciones, sino por un gobierno que ya raya en lo tiránico y en lo autoritario por parte de un Enrique Alfaro que ayer, mientras hablaba ante maestros de primaria en Guadalajara, pues se atrevió a justificar el bloqueo de los libros de texto gratuitos y recibió el abucheo de esos maestros, de esas maestras con los que estaba, y luego todavía salió con la forma más infame de regañarlos y de decirles que la ley es la ley. Es un personaje cambiante que se ha opuesto a tantos y tantos, que se ha enfrentado a tantos, incluso al mismo presidente López Obrador, y que hoy dice que ya no encuentra cabida en Movimiento Ciudadano, que no lo entiende, que se han cometido errores gravísimos y que se va. Creo que aquí la pregunta que tendríamos que hacer, Manuel y querido doctor Eduardo Sabugal, es ¿a dónde se va? Se va, pues va a seguir siendo político, y se ha hablado una y otra vez de la cercanía que existe a veces con Morena. ¿No sería un grave error si de pronto escuchamos que se une a las filas del Movimiento Regeneración Nacional Enrique Alfaro? ¿Es factible, Manuel? No, yo no creo que vaya tanto por ahí. Yo más bien creo que Alfaro está haciendo berrinche porque pues Dante Delgado siempre lo ha peluceado de los candidatos presidenciales. Siempre suele nombrar a Samuel García, a Colosio y demás, pero Alfaro pues siempre lo tiene a un lado.
aunque la principal poderío territorial que tiene Movimiento Ciudadano a nivel nacional, pues es precisamente en Jalisco, donde pues el líder de esa facción, digamos, pues es Enrique Alfaro, que ha tenido un muy mal timing político, es decir, cuando fue alcalde de Tlajomulco, allá en Jalisco, parecía que tenía una cercanía mayor con su base social, pero cuando llegó a la gubernatura de Jalisco, me parece que pues ha perdido el timing y la brújula que había mantenido hasta ese entonces. Lo recordamos por haberse unido a este grupo de gobernadores, la Federación de Gobernadores, ya no me acuerdo cómo se llamaba, la Alianza Federalista, una cosa así, que naufragó pues ahí en nada, en llevarla contra todo lo que hiciera el gobierno de López Obrador durante sus primeros años, y hoy de eso pues no queda prácticamente nada, es decir, se ha ido desinflando terriblemente Alfaro por una combinación de mal cálculo político y también pues de varios problemas en su gestión, sobre todo con el tema de la violencia y la inseguridad, que pues siguen altísimos en el estado de Jalisco y que no se ha visto mayor avance a lo largo de esta gestión, y me parece que el reclamo contra Dante va más o menos por ahí, es decir, está levantando la mano Alfaro, no dijo explícitamente que se va del partido, cosas así, pero pues sí hizo sentir su malestar. Por ahí en esta respuesta que ya pasaban por acá, de Dante Delgado, él dice que el único desacuerdo que tenían era la Universidad de Guadalajara, pero también han tenido ahí algunos otros desencuentros. Yo recuerdo, por ejemplo, el de que Alfaro pues ha sido un promotor de que Movimiento Ciudadano vaya en alianza con el PRI-PAN-PRD rumbo al 2024, y Dante se ha opuesto tajantemente a esto, porque pues ve que el barco del PRIAN y su rémora el PRD, que ahorita andan medio enojados con sus socios y aliados del PRIAN, pues es un barco que está por hundirse, ¿no? Entonces realmente Dante a lo que le está apostando es a una tercera vía, a tratar ahí de ser el tercero en la balanza, y acordémonos que muchas veces, en una pelea de tres, el 2 contra 1 puede ser crucial. Entonces, pues eso es más o menos a lo que le está apostando Dante, que es como bien lo dices, pues es el dueño del negocio, de esa empresa llamada Movimiento Ciudadano, que pues casi desde su fundación pues ha sido el único dirigente nacional que ha tenido ese partido, ¿no? O sea, realmente es el que dice cómo se van a hacer las cosas, en qué forma, y pues no hay otros grupos u otros personajes lo suficientemente fuertes como para disputarle ese papel que actualmente sigue jugando Dante Delgado, y me parece que pues todo esto explica el distanciamiento que han tenido tanto Enrique Alfaro como Dante Delgado, y pues a ver qué tanto se va a sumar esto en esta discordia, el papel de Marcelo Ebrard, porque pues parece que o al menos por lo que hemos podido ver en las últimas encuestas, los números no le van a dar para llegar a la candidatura presidencial de Morena, y me llamó la atención algo que publicó por ahí Sabina Berman en sus redes, que entrevistó a Dante Delgado, en una entrevista que según tengo entendido sale publicada mañana, pero publicó por ahí un fragmento, un clip, en el que decía que cuando le pregunta Sabina Berman a Dante Delgado si le abriría las puertas a la candidatura a Marcelo Ebrard dentro de Movimiento Ciudadano, Dante lo que responde es que se acuerde el presidente López Obrador que Marcelo y yo somos muy amigos. No sabía esa. No negó no negó que Ebrard pudiera contender por el 2024 y deja la puerta abierta. Entonces, pues parece que la tirada de Dante va por ahí, y yo creo que también el mensaje de Alfaro pues tiene que ver un poco con esto. Que creo no les funcionaría muchísimo de alguna otra forma tratar de también, ¿no? Obtener la popularidad con la que se desenvuelve en estos momentos el ex canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Creo que la popularidad que tiene responde directamente a la marca Morena y por supuesto a la marca Andrés Manuel López Obrador. Si de pronto viéramos a un Ebrard saliéndose de Morena para entrar a Movimiento Ciudadano, como tal vez advierte Dante Delgado, bueno, pues ahí se le acaba el 20.
Considero, querido Manuel, querido doctor Eduardo Sabugal, querido público consentidor, que en todo caso la mejor carta para Movimiento Ciudadano es el underdog, como se le llama acá en Estados Unidos, ese personaje que nadie conoce, que pueden ellos hacer crecer y que lo hicieron ya, ¿no? Con la desgracia nacional, Samuel García, lo posicionaron muy bien, porque a pesar de sus escándalos en TikTok, bueno, pues no todo el mundo tiene TikTok no todo el mundo se enteró, creo que tendrán mayores posibilidades con él, pero ese es otro boleto. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, doctor Sabugal. Esto que nos plantea Manuel es muy interesante. Yo no había escuchado ese clip de la entrevista que le hace Sabina Berman a Dante Delgado, el hecho de que, pues de alguna u otra forma vislumbra que podría quedar como su candidato Marcelo Ebrard, luego de que se lo cuestionara Sabina y dijera que el presidente no debe olvidar que son muy amigos. Efectivamente, Movimiento Ciudadano nace hasta cierto punto como un partido adyacente a Morena, un partido satélite a Morena. Hubo intercambios muchas veces entre los pues, personajes de Movimiento Ciudadano. Lo vemos incluso, ¿no? En las fotos que nos pone don David, compartían el águila de Morena, que es el águila republicana de Juárez, ¿no? Lo comparten en su logo, y de pronto, bueno, pues empezamos a ver a los mismos de siempre, empezamos a ver una ala más conservadora. ¿Tú verías factible, doctor, la candidatura eventual de un pues Marcelo Ebrard ahí en Movimiento Ciudadano? No tenemos audio por ahí. No sé. Ahí, perdón, creo que ahora sí ya, ¿no? ¿Me escuchan? Perfectamente, doctor, adelante, adelante. Pues mira, a estas alturas, la verdad, ya no me sorprendería nada de Marcelo Ebrard, y yo creo que sí es factible, un poco como para añadir más elementos para que esto pudiera ser algo viable o que está, digamos, ahí como algo posible en el escenario próximo, además de lo que dijo Manuel, ¿no? De esta entrevista a Dante Delgado, refrendando la amistad con Marcelo Ebrard. Yo añadiría los señalamientos de Noroña, ¿no? Porque Noroña, a veces uno piensa que dice cosas por emocionalmente o por los intestinos o según como esté de humor, pero no es así. Noroña es una persona muy inteligente que también tiene oídos en todo el territorio nacional, y cuando Noroña hizo el señalamiento de que Ebrard se iría al Movimiento Ciudadano, que por cierto Noroña le llama el pan azul al movimiento desahuciado, le llama el pan azul, ¿no? Pan naranja, pan naranja. Ah, sí, 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 el pan azul, ¿no? Bueno, cuando Noroña dice, Marcelo se puede ir ahí, perdón, el pan naranja, sí. Cuando cuando Noroña dice, Marcelo se puede ir ahí, quiere decir que algo sabe Noroña, o algo supo, y obligó incluso a Marcelo Ebrard, que suele sordearse a lo que dicen voces críticas, que suele hacer oídos sordos, sobre todo a lo que diga Noroña, ahora lo obligó a contestarle, no directamente, pero sí tuvo que, cuando fue a pagar su multa de 10,000 pesos ahí al INE, tuvo que improvisar ahí una especie de autoentrevista, diciendo que él no se iría a ningún lado, ¿no? Entonces, como dice el dicho, si el río suena, es que agua lleva. Entonces yo creo que Noroña sabe algo o supo algo de algún acuerdo en lo oscurito o por debajo, entonces yo no creo que eso sea imposible. Nos parecerá ideológicamente imposible, pero te digo, de Marcelo Ebrard ya no me sorprendería. Y por otro lado, bueno, el berrinche que hace Alfaro con Dante tiene que ver justamente quizá con eso. O sea, se llevan muy, muy pesado entre ellos. Yo creo que está haciendo como un berrinche, un amago de que se va totalmente del partido, o dice, me voy, para que le digan, no, quédate. Un poco como chantaje, ¿no? Quizá le dijeron que ya no va a él como posible ficha,
ni siquiera como un segundo de Samuel, y que a lo mejor el primero es Marcelo, ¿no? Y entonces como su perfil de fascista o de fascistoide es tomar decisiones así, ¿no? Él sí toma decisiones con los intestinos, dijo ruptura, ¿no? Si no soy yo, me voy. Entonces yo creo que por ahí va. Yo no veo tan fuera de las posibilidades que Marcelo haga eso, ¿eh? Sí, no, yo tampoco. Se ha planteado una y otra vez que gente cercana a su campaña, pues ya determina que él sabe que no quedará como el seleccionado. Insisto, ¿no? Las encuestas que nos presentan son muy cuestionables todas. Creo que podría haber hasta sorpresas en esta definición, ¿no? Pero no sorprendería tener ahí en Movimiento Ciudadano a Marcelo Ebrard. Pero ¿saben qué? Si quedara Marcelo Ebrard en Movimiento Ciudadano y Xóchitl Gálvez en el PRIAN-RD, ya perdieron, ¿eh? Ese es aún perder aún peor de cualquiera de estos. Creo que tendrían muchísimas más posibilidades con una Beatriz Paredes en el PRIAN-RD y con cualquiera de los juniors que tienen Movimiento Ciudadano, como Colosio, el mismo Samuel García, ¿no? Ahí la podría sacar de otra forma. Pero miren, ¿qué les parece que vamos al otro tema de la mesa de análisis? Y le pido al equipo que nos grabe. Hoy el presidente López Obrador planteó algo que a muchos nos parece verdaderamente indignante: las diferencias en el Poder Judicial, con un caso muy específico. Pone, por ejemplo, de hecho lo va a poner don David en pantalla, un cuadro con el que se ve el proceso con el que se envía esta controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una circunstancia verdaderamente terrible, por parte del gobierno de Chihuahua, de la panista Maru Campos. Manda la controversia constitucional, la está poniendo David, el 4 de agosto, la recibe de inmediato la ministra presidenta Norma Piña, le asigna el 9 de agosto la controversia al ministro Luis María Aguilar, y el 11 de agosto, en cuestión de días, la admite y procede con la suspensión de la llamada distribución de libros de texto gratuitos. Lo plantean de otra forma, dicen, además de todo, cuando llega la solicitud de esta controversia, pero ahora con el gobierno de Coahuila, también lo aprueban en fast track, y lo compara con lo que ayer dio a conocer el procurador fiscal, de acuerdo a supuestamente una de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, Electra, que debería supuestamente 25,000 millones de pesos, en un caso que el mismo ministro Luis María Aguilar ha atrasado por meses y meses y meses. ¿Qué opinas de esto, Manuel? Sí, pues es evidente cómo la Suprema Corte de Justicia opera políticamente, es decir, los temas que les interesan o que les son rentables a personajes como el ministro Aguilar, un personaje cercano a Felipe Calderón, pues le dan salida rápida, ¿no? Para hacer política, precisamente, mientras que los temas que se trata de defender a grandes deudores fiscales y a personajes de la oligarquía, como lo es Ricardo Salinas Pliego, quien por cierto también ya respondió ahí con un mensaje medio encriptado que me parece algo interesante. Pues ahí sí dilatan el proceso lo más que se pueda, ¿no? Cuando realmente pues es prioridad que los deudores fiscales paguen lo que deben, para que ese dinero o esas grandes cantidades, porque 25,000 millones de pesos no es cualquier cosa, se utilicen para beneficio de la población. Es decir, todos los temas o una gran cantidad de temas que van a favor del interés público son detenidos por estos ministros que realmente pues son administradores de los oligarcas neoliberales que los pusieron ahí a lo largo del régimen neoliberal, y que pues ahorita están pagando favores principalmente o intereses en común que tienen para darle celeridad a ciertos casos, mientras otros los mandan ahí a la congeladora con esta intención de seguir con el golpeteo político en contra del gobierno mexicano. Por eso, pues, en los últimos 2 días, López Obrador y el gobierno de México ha remetido ahí con todo, exhibiendo estos contrastes de la Corte, y como con el tema de los libros de texto gratuito, pues tomó semanas, ¿no? Prácticamente
detener o avanzar en ese proceso, porque hay una agenda política de la derecha electoral para utilizar este tema de los libros de texto como bandera política para seguir con el golpeteo, ¿no? Entonces es evidente y es detestable y son unos canallas por la manera en cómo administran estos temas en sus posiciones de privilegio para favorecer a un bando de la contienda política, y es evidente. Por eso me parece un acierto del presidente López Obrador exhibir estos temas, porque antes lo que hacía la Corte pues pasaba muy desapercibido. Realmente el grueso de los mexicanos nos enterábamos bastante poco de lo que ocurría con la Corte, y ahorita que está en una confrontación abierta con el Ejecutivo, pues salen a relucir toda la porquería que durante años se ha ido gestando en estos espacios, y me parece que eso le da también más fuerza a esto que ha llamado López Obrador el Plan C para, entre otras cosas, pues implementar una reforma a fondo en el Poder Judicial, porque es imperdonable que sigan operando de esa manera tan laxa, tan burda, tan grotesca a favor de ciertos intereses políticos, y por eso me parece un acierto proponer que, entre otras cosas, pues los ministros de la Corte sean elegidos por voto popular, a ver si, para que sean a la gente directamente a la que le reporten estos o le deban sus cargos, y no a grupos de poder ahí amafiados dentro del Congreso y en otros ámbitos de la política, del sistema político, para los cuales trabajan. Lo que sí me llamó la atención, como lo comentaba, es la respuesta de Salinas Pliego, que salió a decir ahí en respuesta a un cartón del Fisgón que le había dolido mucho, no especificó a quién, si a los simpatizantes del gobierno, a los morenistas o al mismo gobierno de López Obrador, pero pues digamos que en general podemos englobar a toda la 4T, que les había dolido mucho la campaña contra los libros comunistas, y que le parecía un error arremeter contra los ministros de la Corte y decir que obedecen a intereses particulares, porque para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Así dijo Salinas Pliego. Me llamó la atención ahí el mensaje, me deja un poco pensando para quién va dirigido ese asunto, porque pues también el presidente López Obrador ha sido muy condescendiente con este personaje, Salinas Pliego. De hecho, pues en este tema de la deuda fiscal no se ha mencionado explícitamente a Electra o a Ricardo Salinas Pliego como pues la persona contra la cual la Secretaría de Hacienda ha emprendido este litigio, y pues es interesante ver ahí cómo se están moviendo ahí los temas, pero también me parece un acierto que el gobierno de López Obrador está empujando este tema contra un oligarca que, además de quererse posicionar como el nuevo Donald Trump, y presumiendo ahí su riqueza a base de la explotación y de chicanadas y de manejos turbios, pues ahora pues está haciendo berrinche porque le están cobrando los 25,000 millones de pesos que no ha pagado en mucho tiempo, y eso es parte de la gran molestia que tiene Ricardo Salinas Pliego contra el gobierno actual. Yo creo que ya ni Trump, más bien el señor Burns, así es como está quedando este personajazo que es no, honestamente. Y ¿saben qué? Le pido al equipo que nos grabe para ir un poco más a fondo con lo que comenta Manuel, querido doctor Eduardo Sabugal, en cuanto a los errores. Nos plantea Manuel que Ricardo Salinas Pliego anda manejando la historia de que el gobierno comete un error al irse en contra del Poder Judicial, ahora que se ardieron por lo de los libros de texto. Yo creo que sí está cometiendo un error el gobierno, y con mucho respeto lo digo, el presidente López Obrador, pero al no denunciar directamente a Ricardo Salinas Pliego, como bien menciona Manuel. Efectivamente, ayer tuvimos al procurador fiscal hablando de un gran deudor de impuestos, de una empresa que tiene un caso precisamente ahí llevado ante la Suprema Corte y que ha sido atrasado nada más y nada menos que por el ministro Luis María Aguilar, de 25,000 millones de pesos. Creo que pues, no tendrían que andarse con estas medias tintas, ¿no? Si ya se está denunciando, si ya es más que evidente que es un enfrentamiento directo, pues deberían decir de quién se trata. Creo que el error es ese. El error es no salir a la mañanera, y así como se exhibe a Claudio X González como multimillonario,
así como se le exhibe a Carlos Loret de Mola, pues sin tapujos, y ni siquiera tendría que ser el presidente, sino alguno de los funcionarios como el mismo fiscal, el procurador fiscal, pues podrían decir, oigan, Salinas Pliego, ok, qué bueno que nos haga sus campañas pedorras, pero nos debe a los mexicanos 25,000 millones de pesos. ¿Qué opinas, doctor? Sí, bueno, es un tema delicado, ¿no? A veces no se ventilan cosas justamente para no obstaculizar algún proceso de investigación, alguna carpeta que esté por ahí o varias en proceso. Y López Obrador es muy cuidadoso en eso. Le ha mandado, digamos, mensajes indirectos, ¿no? Cuando se burló de Javier Alatorre, hoy mencionó en la mañanera a Sarmiento, ¿no? Como parte de estos peones de la prensa vendida, ¿no? Habló del Reforma, habló de El Norte, ¿no? Habló de varios periódicos, incluso mencionó a Carmen Aristegui, hizo como hasta una tipología, ¿no? De los periodistas progres buena ondita que le mentían a la gente, hasta los cínicos descarados, ¿no? Como Loret. Y sí mencionó a Sarmiento, ha mencionado a Javier Alatorre. Yo creo que el tema de Salinas Pliego es un asunto de investigación, ¿no? Casi de la UIF. Habría que preguntarle a Pablo Gómez o esperar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que también el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es lo más importante. Es decir, lo que está latente es el famoso lawfare, ¿no? Lo de los libros de texto es un botón de muestra. Entonces, López Obrador se está yendo muy, muy lento, ¿no? Con pies de plomo, porque es un tema muy delicado. Le están poniendo un 4. Si él se amachara a repartir los libros de texto en Chihuahua, lo estarían obligando a violar una ley, ¿no? El discurso de Alfaro hace poco, ¿no? Que tú comentabas en la mañana aquí en Sin Censura, que se amachó y dijo la ley es la ley, etcétera, ¿no? Que es un discurso, sí, fascistoide, pero al mismo tiempo están poniendo el escenario para que si se distribuyen los textos, en este caso nada más en Chihuahua, pero puede ser después en Coahuila o en Nuevo León o en Jalisco, si se distribuyen en contra. Híjole, creo que perdimos por ahí al doctor Eduardo Sabugal. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con él. Se nos fue por ahí, desafortunadamente, ya con su último planteamiento respecto a los libros de texto y a esta parte de la ley es la ley. Yo lo que considero es que, vamos a ver si ya tenemos de vuelta. Doctor, ya tenemos de vuelta, se nos fue la imagen. Perdón, no sé dónde me quedé, si se alcanzó a escuchar que estaba hablando de Alfaro. Sí, estamos en toda la parte de Alfaro, del dura lex et lex, de sí. cómo es que son determinaciones, pues en todo caso, fascistoides, ¿no? Y que, digo, ahí está la trampa, ¿no? Porque si el gobierno federal se empeña en repartir los libros, entonces estarían violando la ley, ¿no? Entonces es algo muy maquiavélico y que es un botón de muestra. Ahorita son los libros de texto, pero pueden ser otros temas. Incluso pueden estar planeando algo mucho más grande, ¿no? Entonces, López Obrador está siendo muy cuidadoso de no caer en provocaciones, o eso lo dijo hoy en la mañanera, con el tema de los libros de texto, ¿no? De la SEP. Respecto a Salinas Pliego, bueno, creo que debe haber información de primera mano que tiene la Cuarta Transformación y que todavía no lo ha usado porque a lo mejor están en un proceso de investigación. Tengo entendido que Salinas Pliego le pidió dinero en algún momento a Raúl Salinas, ¿no? Por ahí hay una entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva cuando era joven en la cárcel, ¿no? En el reclusorio al propio Raúl Salinas, donde Salinas dice que sí, que le ayudaron con no sé cuántos millones de pesos o de dólares, ¿no? Está el tema de que Inmevisión que se privatizó, pues también fue un regalo, ¿no? Entonces, si alguien tiene la cola larga, es Salinas Pliego. Entonces, cuando él mismo dice, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta,
pues pareciera que se lo está diciendo a sí mismo, ¿no? Yo creo que a veces nosotros somos como muy, queremos que sea muy rápido el asunto, ¿no? Muy expedito, muy obvio, ¿no? La justicia debe ser pronta y expedita. Ya vimos que la Suprema Corte de Justicia, cuando le conviene es rápida, ¿no? Es pronta y expedita, y cuando no le conviene no es pronta y expedita. Bueno, lo mismo sucede con las denuncias que hace o no hace López Obrador en las mañaneras. Hay cosas que él no puede decir porque obstaculizarían un proceso de investigación. Creo que por ahí va. Tampoco me quiero poner así como a defender la postura, ¿no? Claro que uno quisiera que desenmascarara a este señor, que incluso se hablara cuando se habla de los derechos del consumidor, se advirtiera a la gente de que no se debe de endrogar o crear deudas impagables con Electra, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es cauteloso hasta ahorita López Obrador, porque algo vendrá después. Pues yo ruego al cielo que así sea, doctor. La verdad es que tú escuchabas el programa en la mañana. Me da la impresión de que este señor, por todo el dinero que tiene, con todo el poder que tiene, se le ha pasado saliéndose con la suya. Definitivamente. No hay nadie que lo detenga al no pagar impuestos, al maltratar a sus empleados, al obligarlos a trabajar durante la pandemia. Muchos de ellos fallecieron y nadie dijo nada, hasta grandes ejecutivos de TV Azteca. Tantas chingaderas en las que ha incurrido este cuate. Y pues se sigue burlando de nosotros, como el meme que pone de Bugs Bunny cuando le responden, mejor paga tus impuestos, ¿no? Así como dando una especie de beso y etcétera. A lo mejor, y efectivamente, ¿no? Algo vendrá. Pero ya queda tan poquitito del sexenio que a mí lo que me preocupa es que el sucesor de López Obrador no sea tan fuerte como para verdaderamente enfrentarse a monstruos como lo es Ricardo Salinas Pliego. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y mientras tanto, yo les quiero agradecer, queridos compañeros, que se hayan conectado con nosotros. También una mesa muy enriquecedora, aquí nos lo están diciendo en los chats. Estábamos contigo, doctor Eduardo Sabugal. Por favor, compártenos tus redes sociales. Bueno, perdimos por ahí al doctor, a ver si regresa para la despedida. Manuel, querido Manuel Hernández Borbolla, por favor, compártenos también tus redes sociales. Sí, muchas gracias, Toño. Pues ahí estamos en el Facebook, Manuel Hernández Borbolla, y también en el Twitter, @Manuel H. Borbolla. Ahí me pueden seguir la pista para comentar y otros temas bastante candentes que no dan tregua de lo rápido que se están sucediendo las cosas. Pues ya estamos prácticamente en época de campañas, muy adelantadas, por cierto, pero pues está intensa la discusión y por ahí los esperamos. Muchas gracias, Toño, muchas gracias, Eduardo, por compartir mesa, y muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Gracias a ti, querido Manuel. Lo tiene usted, Manuel Hernández Borbolla, gran periodista aquí en Sin Censura. Y doctor Eduardo Sabugal, te perdimos por unos momentos, pero por favor compártenos tus redes sociales. Gracias, Toño. Estamos en Twitter como @perifoniar. @perifoniar, ahí nos pueden seguir. Es la cuenta del programa de radio dedicado al cine aquí en el Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Estado de Puebla. Y un gusto compartir la mesa con Manuel, como siempre, y con todo tu auditorio. Gracias, Toño. Gracias a ti, doctor. Lo tiene usted, al doctor Eduardo Sabugal, aquí en Sin Censura. Y le pido al equipo que nos grabe para ahora, y así como está.